Interrelación entre posesión y enfermedad mental. Algunas veces, el poseso que llega al exorcista para que examine su caso, sufre también una enfermedad mental. Es difícil a veces saber qué es lo provocado por el demonio y qué es lo provocado por el desequilibrio propio de la persona. Por eso hay ocasiones en que para la atención de este tipo de posesos, conviene que haya preparado todo un equipo de personas. Un equipo en el que además del exorcista que le exorcice cada semana o cada 2 semanas, haya alguien que haga las labores de catequista, que le vaya enseñando lo esencial de la fe, y le escuche, y le conozca. Alguien que haga una labor de acompañamiento de forma que pueda darle consejos como los que le daría un psicólogo. Hay que mencionar que muy a menudo la labor de una madre o una esposa que anime al poseso y le fuerce amorosamente a proseguir el camino y no cejar en el esfuerzo es tan indispensable como todas las personas que he mencionado. Pues el esfuerzo de orar, cambiar de vida y seguir una terapia, por más que se suavice y adapte muy a menudo, está al borde de las fuerzas de este tipo de personas. Pensar que las cosas son o blancas o negras, que o se necesita exorcismo o que se necesita psiquiatra, sin términos medios, es no conocer la realidad. Hay casos en que la perfecta curación del enfermo sin un exorcista será imposible, pues hay dentro un demonio que insiste una y otra vez en unos determinados pensamientos. El exorcista tiene que romper todas las influencias del maligno sobre esa persona, y el psiquiatra, simultáneamente, tiene que ir restaurando el orden en la mente de la persona. Insisto, una vez más, en que la labor de un familiar que cada día anime en casa al poseso y no le deje tirar la toalla, es en la práctica tan imprescindible como la de los otros dos. Hay enfermos en los que hay muy poco de influencia demoníaca y casi todo proviene de uno mismo. En otros es al revés. En algunos casos es imposible saber cuál es la medida de esa acción invisible y cuál es la medida de la enfermedad puramente natural. En algunos casos la enfermedad mental coincide plenamente con la influencia demoníaca. En otros pacientes, incluso una vez desaparecida totalmente la influencia demoníaca, se requerirá de meses para restaurar el equilibrio mental. Porque hay personas con tendencias al desequilibrio y en esas personas la influencia solo agudiza esa patología. Pero el que ora por ese tipo de personas no debe olvidar que la patología subyacía a la acción demoníaca. Desde luego, aquellos desequilibrados malos, llenos de rabia, de furia y odio, que de ningún modo quieren ni oír hablar de cambiar, tienen un pronóstico muy malo. Su estado se mantendrá con altibajos, pues no hay voluntad alguna de querer cambiar. Y en cualquier desequilibrio la voluntad es la llave del cambio. Un desequilibrio desaparece cuando se va imponiendo el equilibrio, y eso requiere cambios. Y la llave de esos cambios es, repitámoslo, la voluntad. Sin esfuerzo por cambiar, no hay cambios. Sin cambios, la situación continúa por más que se exorcice. La voluntad no se esfuerza por cambiar si el entendimiento no comprende que hay que cambiar. Lo malo es que cuanto más profundo sea el desequilibrio, más deformado estará el entendimiento, con lo cual el entendimiento reforzará la decisión de la voluntad de aceptar ese estado de vida, y la voluntad reforzará la visión del entendimiento que ya no ve mal esa forma desquiciada de vivir. Esto, aunque dicho para los posesos, es válido también para los psicóticos. Ellos no son una excepción a la regla expuesta, pues por muy grave que sea la psicosis, el entendimiento siempre tiene un determinado nivel de funcionamiento correcto. De ahí que hasta en los casos más extremos hay que trabajar en el entendimiento y en la voluntad en la medida de lo posible. Aunque hay pacientes en los que esa medida es muy pequeña y por lo tanto hay que perseverar con esfuerzos de tiempo notables para lograr que muy poco sea lo que penetre en su entendimiento. Esta labor es tan pesada, requiere tanto tiempo, requiere de tanta experiencia,
que de ordinario solo la podrá hacer un psiquiatra. De lo contrario, pocos casos absorberían todo el tiempo de un sacerdote. Cuando el poseso con una enfermedad mental acepta que tiene que cambiar aquello que en su vida está desordenado y pone manos a la obra, es entonces cuando los frutos de las oraciones que el exorcista le hace se harán más evidentes y animarán más a seguir con el proceso de liberación. Pero es necesario que los familiares o el equipo recen rosarios diariamente u otras oraciones por esa persona, para que la gracia como una semilla comience a hacer su labor en el corazón de esa persona. Desde el principio del proceso se puede exorcizar al demonio que tiene encadenado a ese enfermo, pero los frutos de las oraciones solo serán visibles cuando el corazón de la persona comience a abrirse a la gracia, al reconocimiento de la necesidad de cambiar, y haga algo en ese sentido, por poco que sea todavía. Para que el sacerdote exorcice al enfermo mental, se requiere que se vean verdaderos signos de una influencia demoníaca. De lo contrario, si no existen esos signos, lo único que hay que hacer es orar por él, bendiciéndole, imponiéndole las manos y cosas por el estilo. El problema de los signos en enfermos psicóticos es saber cuando la reacción ante las oraciones o la presencia del sacerdote se debe a una acción del demonio, y cuando a la propia enfermedad que les lleva a reaccionar de un modo furioso. Más de un demonio ha revelado que estaba detrás de una crisis por el hecho de ordenarle en latín sorpresivamente, tras un rato de oraciones y por tanto de crisis, que hiciera algo concreto. Pero en otras ocasiones ninguna muestra ha dado el demonio de estar allí, y en ocasiones sí que ha habido un demonio poseyendo, como se ha visto posteriormente, porque otro sacerdote lo ha intentado en otra ocasión. Recuerdo el caso de una chica de 18 años, sumida en un estado perfecto de apatía y desconexión con el mundo exterior. No hablaba, no manifestaba emoción alguna, no reaccionaba a ningún estímulo. Se limitaba a sentarse donde la llevaban y bajaba la cabeza. Todo este cuadro había comenzado 6 años antes a raíz de practicar espiritismo una sola vez. El cuadro apareció en pocos días. El hecho de la etiología nos hizo pensar razonablemente en una acción demoníaca. Comenzamos a exorcizar a la chica día tras día, a distancia, pues estaba ingresada. La mejora fue inmediata y evidente. Comenzó a hablar y cambió totalmente. Aquí se ve, en este caso, cómo la acción demoníaca no dio signo alguno de reacción ante las oraciones, y sin embargo esa influencia era la causa de una enfermedad. Enfermedad e influencia coincidían plenamente. Rompiendo la influencia, la enfermedad desaparecería. Orar por los enfermos es el mejor modo de romper esas ataduras que a veces tiene el demonio sobre la mente de los enfermos mentales con influencias. A veces hay que orar mucho para que algo demoníaco se manifieste en el paciente y se vea si hay necesidad o no de exorcizar. Pues si nada se manifiesta, si no se ve ningún signo claro y razonable, no hay que exorcizar sino bendecir y orar. Pero son tantos los enfermos que para evitar que el sacerdote quede aplastado de trabajo, es preferible decir a los familiares que oren diariamente por el paciente y ofrezcan sacrificios por él, y que cuando esté en disposiciones favorables de ver a un sacerdote e ir a una parroquia, que lo traigan. De todas maneras, ante un caso muy claro de un enfermo con influencias ingresado en un centro hospitalario, el sacerdote puede exorcizar a distancia, desde su parroquia, exactamente como si lo tuviera delante. El problema de exorcizar a un enfermo mental que no da signos de posesión es que uno puede estar exorcizando a un mero enfermo que para nada sufre de ninguna influencia preternatural. El exorcismo es sólo para lo preternatural, no para lo natural. Para lo natural están las bendiciones, oraciones comunes y ofrecimiento de sacrificios para pedir que Dios los sane. Para exorcizar hay que tener claro que existen signos indicativos de la presencia demoníaca.
Solo se puede exorcizar para discernir un tiempo razonable según sean esos signos. Un caso normal para ser discernido no requerirá más allá de 10 minutos de oración exorcística. Solo si hay razones muy serias, se podrían prolongar más esas fórmulas exorcísticas en orden a ver algún signo para discernir el caso. Un caso muy interesante que tuve fue el de una persona con quizá alguna influencia demoníaca. El problema era que evidentemente por carencias afectivas quería llamar la atención de su entorno, exorcista incluido. De ahí que cuando se hicieron las pruebas para ver si estaba posesa, nunca se supo dónde acababa su histrionismo y dónde empezaba la acción del demonio. Por más que se estudió el caso, nunca se pudo determinar esa raya, pues no sabíamos cuándo era ella y cuándo era el demonio el que hablaba a través de ella, si es que había tal demonio. Así que se optó por la siguiente terapia, la única que parecía razonable: obligarla a que acudiera a un psiquiatra que la tratara, imponerle la obligación de que escogiera confesor fijo, que trabajara para que su mente tuviera menos tiempo para pensar, que viniera a mí una vez al mes para que rezáramos por ella. No se le dijo que se la exorcizaría, sino que se oraría por ella. En un caso así ni había que rechazarla, necesitaba de oraciones, ni tampoco favorecer su voluntad de actuar histriónicamente, ofreciéndole el entorno de un exorcismo. Así que se le dejó claro que yo oraría por ella con brevedad y a solas en una capilla. Si ella de verdad quería cambiar, se sometería a las 4 condiciones antecitadas, todas ellas comprobables por mí, y en la medida en que se sometiera se podría ver su obediencia al sacerdote y la evolución de su enfermedad. Este es un caso extremo, en el que había que dejar pasar mucho tiempo para ir discerniendo qué había de actuación patológica subconsciente y qué había de influencia demoníaca. Edad Media. Epilepsia y posesión. Cuando se habla de posesión, lo primero que viene a la mente de mucha gente es que a lo largo de la historia siempre se confundió este fenómeno con la epilepsia. Esta es una idea que debe cambiarse. Es cierto que en las convulsiones del gran mal de la epilepsia puede aparecer espuma por la boca y las pupilas pueden volverse hacia arriba, apareciendo los ojos en blanco. Sin embargo, es imprescindible insistir en que se pierde la conciencia y que el único sonido que puede aparecer en esos momentos puede ser tan solo un ruido efecto del espasmo de la glotis. Este hecho es relevante porque, aunque se da por sentado que en la Edad Media se confundía epilepsia con posesión, la abundante literatura sobre este síndrome siempre deja constancia de las conversaciones de la segunda personalidad durante las crisis de furia. Este hecho indica que aquellos hombres medievales estaban presenciando, si se quiere, otra enfermedad, pero desde luego no la epilepsia. Los espasmos musculares agudos de la epilepsia nunca llegan a ser tan prolongados como los de la posesión. En la posesión, esta fase de agitación puede prolongarse a intervalos durante 3 horas o más. Además, la crisis de violencia durante los exorcismos no tiene nada que ver con las distintas fases tónicas y clónicas de la epilepsia. En los exorcismos, en el poseso se da una evolución lenta tendente a la contracción de los músculos, pero no como un proceso hacia la pérdida de la conciencia, sino, como ya se ha dicho, de un modo que es como si una conciencia diferente fuera emergiendo del poseso. Es cierto que las convulsiones de la posesión tendrían alguna apariencia similar en algún momento con las convulsiones del gran mal de la epilepsia. Sin embargo, en la posesión junto a las convulsiones emerge una nueva identidad, una nueva personalidad. Y eso sí que ya no puede concurrir. La crisis de convulsiones de la epilepsia y al mismo tiempo un desorden de disociación de la identidad. No niego
que en algún enfermo puedan coexistir las dos patologías, epilepsia y mero trastorno de la personalidad, pero no es posible que se manifiesten las dos en ese mismo momento, porque la fase convulsiva de la epilepsia arrebata la conciencia que da capacidad de poder mantener esos diálogos. El análisis profundo de los casos de siglos pasados, coincidentes todos ellos en sus rasgos, incluso accidentales, y contrastado con los casos actuales, nos lleva a la conclusión de que esos hombres de épocas pasadas están refiriendo un único tipo de síndrome perfectamente perfilado en sus características, un síndrome que concuerda en su descripción con lo que conocemos como posesión. Además, aunque la posesión es un fenómeno que siempre asociamos con la época medieval, los casos registrados por los cronistas de esa época son mucho menos numerosos que en el siglo XVIII o XIX. El mito de que era la incultura la que hacía ver en la Edad Media más casos de posesión y que conforme avanzó la ciencia en los siglos siguientes, los casos desaparecieron. Es cierto solo que al revés. En fin, he querido dejar claro esto porque todo el mundo da por sentado que en la Edad Media se confundía epilepsia con posesión. Afirmar eso demuestra un perfecto desconocimiento del tema del que se está hablando, ya que la epilepsia está perfectamente descrita en sus síntomas desde la época clásica. Y en la Edad Media se siguió distinguiendo perfectamente entre epilepsia y posesión, no sólo porque se conocían sus síntomas, sino porque también se sabía que era hereditaria. La idea de que los medievales eran pobres tontos que veían al demonio por todas partes es una idea de tan pocas luces que desprestigia a aquellos que la sostienen.